Pues hoy estamos aquí otra vez con la psicóloga Ana Lilia Godoy y nuestro compadre el Álvaro Cepillo. ¿Qué pasó, Alvarito? ¡Qué milagro! ¿Parlez-vous français? Gracias por invitarme a su Oui, programa. matole guagua. Mucho gusto. Por Mucho eso vine gusto. vestida así. Ah, muy europeo. Porque Yo es lo un único. programa muy elegante el día de hoy. Uy, perdón, me regreso a Chapingo yo. ¿Qué tal, querido Cepillo? ¿Qué tal, comadre? Bienvenido, Pati? tenemos invitada Hola. de lujo Mucho gusto. nuevamente. Sí, ¿por qué? Porque hay un montón de temas que tratar con ella. Así es. Pero hay gente que tal vez no conozca a nuestra invitada, Pati. Preséntanla. Sí, dije la Sí. licenciada Ana Lilia Godoy, Pero es licenciada en qué? psicología. Psicología, para abusados, ¿eh? Psicóloga, no psicóloga. Psicóloga. Ni psiquiatra, porque Ni psiquiatra ni psiquiatra, es psicóloga. yo dije, si es psiquiatra, es que en un programa anterior se pilló terco con psiquiatra y yo, psicóloga. Se me fueron las cabras aquella vez, pero bueno, vean los programas anteriores donde nos ha acompañado nuestra querida psicóloga y ahí nos explica la diferencia de psiquiatra y psicólogo. Están Es muy cierto. interesantes. Así es. ¿Qué nos traes hoy preparado? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante. En la semana pasada hablamos acerca de la educación de los hijos, cómo se ha transformado todo este proyecto de vida de los padres, la educación, los niños de cristal y demás. Y hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el maltrato infantil, Ok. ¿no? Entonces, ¿ustedes conocen, han escuchado hablar de este tema? Lo De he lo que- sufrido. ¿Lo Lo han sufrí sufrido? mucho, sí. Me llevaban a la escuela a fuerza. Todavía lo maltrato. Aunque ya no es De hecho, infantil. tengo una demanda en el DIF Todavía contra lo mi vi. mamá que me pone a trabajar todavía a mis 51 años. Ay, no. Yo he conocido casos de maltrato. Sí, Pati, sí. De maltrato infantil. Generalmente conocemos el maltrato infantil por varios términos. Y uno lo consideramos como físico, El físico es el que más conocemos, digamos. el que está a la vista. psicológico Ajá. y el sexual. Sí. Y el verbal no. Ahí es lo que vamos. Todos estos es como lo primero que nos topamos en la vida, ¿no? Cuando vemos un niño que es maltratado, con golpes, cuando vemos que es un niño con la situación psicológica que se vuelve verbal muchas veces, ¿no? De manipulación y de otras conductas que tienen los padres hacia los hijos, y el sexual, que es el más fuerte. Porque creo que todos son fuertes porque todos estos van a perjudicar el desarrollo del emocional, De autoestima. de salud, exacto, y mental del pequeño, ¿cierto? Pero hay otros que están bien presentes. Por ejemplo, el abandono, la explotación comercial, Ujú. la negligencia y o la indiferencia. ¿Y la qué, perdón? La indiferencia emocional. Negligencia es la falta de cuidado. La falta de cuidado. Son como maltratos. Todos son maltratos, todos Sí. están como al nivel, ¿no? Pero generalmente, les digo, los que vemos de instancia, los Claro. que se hablan más, pues son el físico, el psicológico Y el y el sexual. Sí. Pero también si hablamos de explotación comercial, cuando los Ponen a venden a los los niños a niños trabajar. o los Sí, ponen a ponen a trabajar o también los utilizan para la prostitución infantil. Son temas Qué feo, qué fuertísimos. feo. Está muy ¿Y feo. cuál es el más común o el que más se El que más escucha? conocemos yo creo que es el maltrato Bueno, el que de golpes, conocemos, ¿no? pero Los realmente El que está más a la vista es el de golpes. El de golpes, ¿no? Pero el que más sucede, o sea, estadísticamente, Exacto. ¿cuál es el que más? Estadísticamente se está comprobado más el físico, porque si hablamos del sexual, que es una parte bien importante Terrible. y es terrible, no se denuncia. Exacto. Entonces las estadísticas no están a Pero la par pudiera que ser debería que ser. es mucho más alto, ¿no? En No lo porcentaje. sabemos. O sea, hay No sabemos la realidad, ¿no? La Pero sí realidad. hay estudios en donde se ha comprobado que México es uno de los países donde más sufren los niños ese tipo de maltratos, porque está catalogado como un paraíso en diferentes Exacto. zonas turísticas del país y desgraciadamente. O sea, Y que hay ahora lo estudios denuncian que las después de asocian. años las víctimas, que a los 4 o 5 años y pues se quedan calladas y hasta los 17, 18, 20 años. Sí, yo creo que tienen cuando valor y tengan lo un poco más de denuncian. seguridad, ¿no? Usted lo debe saber mejor. Y además, esta parte de las mujeres, ¿no? Si hablamos un poco de las niñas, o sea, ¿qué porcentaje hay de mujeres que han sido abusadas sexualmente o un abuso por parte de un mayor? Es muy alto.
pero se calla mucho cuando es sobre niños, varones. Sí. Es como, yo esa parte no la entiendo. ¿Por qué se callan? Es como que les da más vergüenza, como que sienten que se les quita la hombría. Sí. Se ven vulnerables. Muy vulnerables. Lo que pasa es que imagínate, en una sociedad en donde vivimos que existe todavía la parte del machismo, que estamos en un patriarcado, entonces al niño o el hombre que ha sido abusado, pues obvio, pierde su hombría y lo quiere ocultar y lo calla. Ujú. Y además, o sea, no viene solamente de un abuso de un hombre hacia un hombre, viene muchas veces de mujeres hacia niños. Sí. Y pueden ser hasta las mismas madres. Primas, mamás, tías, abuelitas. Entonces, sí es un tema que tendremos que profundizar más a fondo y vámonos paso por paso, ¿no? De hecho, yo creo que ya en sí el maltrato infantil en cualquiera de sus subgéneros, es una aberración. No, Sí. porque los niños definitivamente, ahora sí como dice el eslogan, no se deben de tocar. Claro. Sí, pero hablábamos en el programa anterior que los padres deberían de ser la guía, deberían de acompañar, deberían de ver, o sea, no solamente el aspecto físico, sino también mental, psicológico y demás, ¿no? Ujú. Cómo ayudarlos. ¿Qué les pasa a estos pequeños que tienen esta situación de maltrato? Entonces, tienen una baja autoestima de entrada, Ujú. ¿no? ¿Tienen problemas? Desaprovechamiento escolar. Sí. Tienen problemas de habilidades sociales. Ujú. No saben cómo interactuar con los demás, porque siempre se van a callar cosas. Sí. Sí, o sea, esta frase es muy fuerte, ¿no? Cuando dicen, o sea, los problemas se viven en casa y se callan en casa. Los trapos. Se vuelven La introvertidos. ropa sucia se lava en casa. Exacto. ¿Y qué pasa? Entonces, todo se calla, aunque sean secretos. Ujú. Y quiero platicarles esta parte en donde, ¿qué podemos hacer los que sabemos que hay un maltrato? ¿Cómo denunciamos? Porque siempre debe ser como una figura externa, ¿no? De la familia, porque muchas veces ese tipo de maltratos está en el seno familiar. Sí. Entonces, solamente alguien externo a ese seno es como se puede dar cuenta o puede intuir que el niño está siendo abusado de alguna u otra Ujú. manera. Así es, pero si yo no me doy cuenta porque no vivo y no interactúo con los demás, entonces yo considero y lo puedo hacer como una forma normal de vivir así, con un maltrato verbal o maltrato físico o muchas otras cosas. Eso también se puede contar como un maltrato, el que como familia te estás dando cuenta que un niño está siendo maltratado y no haces nada. Sí, la omisión, ¿no? Usted Sí, lo mencionó. entras en complicidad. Sí, pero Y aquí eso también es- hay que tomar en cuenta varios factores. Tenemos mucho miedo. Yo creo que las personas que sabemos que un niño está siendo maltratado por un familiar, se juegan muchas cosas. Entre la culpabilidad, también se juega esta parte de, ¿cómo te diré? ¿Es mi hermano o es mi papá? La imagen o es de la familia. La imagen. Y va más allá de la imagen, ¿sabes? Ujú. O sea, ¿qué va a pasar con el niño? Se lo quitan, lo llevan al DIF, lo van a llevar a unos separos, va a estar peor, bien, no saben. con quién, o dónde va a quedar el niño. Lo dan en adopción luego, ¿no? O sea, Y llegan creamos los miedos, ¿no? Llegan los miedos. ¿Qué les van a hacer? Los pueden maltratar. Bueno, acá lo están maltratando, pero por lo menos es la familia, allá es un desconocido, ¿qué tal si abusan de él? ¿Qué tal si lo golpean? Hay muchísimas cosas que le dan miedo a la gente de Sí. que un Sí. niño sea separado de sus papás. así es. Entonces, yo creo que no lo hacen con el afán de seguir ocasionando o que pase más el abuso, sino es el miedo de cómo puedo proteger a este menor. O sea, lo quiero, pero también, si es una persona tan cercana a mí, voy a sentir que lo estoy defraudando. ¿Dónde está mi lealtad? Claro. Entonces, eso es un tema difícil. Y entonces, de esto, ¿qué sucede con...? Y se repite el patrón, ¿sabes, Pati? Se repiten, chicos, esta parte de, si yo fui un niño maltratado, Va a ser un adulto maltratado. voy a ser posiblemente un adulto maltratado. Y muchas veces un niño maltratado. O sea, muchas Sí. veces desde niño comienza a maltratar también
a lo mejor a un animalito, a lo mejor a sus compañeros, a lo mejor hasta la misma persona con la que vive. Te voy a platicar un caso que a mí me tocó. Yo estaba trabajando en el Instituto de Pedagogía Musical Artene y bueno, pues ahí veíamos a niños, ¿no? Con la música y todo lo demás, y bueno, yo como psicóloga, y llega una maestra y me dice, maestra, ven a ver, es que la niña tiene sangre. O sea, la llevé al baño, era una niña como de 5 años, o sea, la llevé al baño y la niña pues, estaba haciendo pipí con sangre. Hablamos con la mamá y la mamá decía, es que la niña tiene una infección en vías urinarias. Ok, pero nos dimos cuenta que el hermano, que tenía 7 años, maltrataba a la hermana. O sea, cuando él estaba en otro salón, la niña en otro salón, pero todos se juntaban en un patio para poder entregar a los niños a los papás. Y en ese momento el niño le pegaba, la pateaba, le jalaba el cabello, o sea, y decíamos, ¿por qué tanta agresividad? Esto no es normal. Fue aprendido. Sí, desgraciadamente los padres estaban separados, el papá se llevaba a los niños a su casa, bueno, ya saben, las convivencias y todo esto, y es un poco fuerte. El niño era abusado por el amigo del papá, porque tomaban y entonces el papá se desconectaba y no se daba cuenta y el niño era abusado por el amigo. Y ¿no? eso lo replicaba el niño. Y el niño se lo replicaba a la niña. Y lo que les voy a decir suena muy fuerte, porque entonces el niño utilizaba cosas para introducirle a la niña, por lo que le hacían a él. Y entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Y no es un caso aislado, ese no se puede decir que es un caso aislado. Entonces, pues bueno, lo que tuvimos, manejar el DIF, o sea, denunciar, ¿no? Apoyar a la pequeña y al niño, y hablar con la mamá de lo que estaba pasando. Pero para llegar a ese trasfondo, o sea, tuvimos que hacer como investigación, platicar con la mamá, indagar con el niño, indagar con la niña, qué estaba sucediendo. Entonces sí se repite, esta parte del abuso y del maltrato sí se repite. Porque, y no es porque tenga un alma mala el niño, ¿sabes? O sea, lo que él están haciendo, o sea, lo repite porque quiere escapar, porque quiere liberarse, porque necesita hablarlo, necesita expresarlo de cierta forma. Y aparte yo creo que los niños como lo van aprendiendo, lo ven como normal lo que le están Sacó haciendo. su coraje el niño ahí. Y por eso piensan que no pasa nada si lo siguen haciendo ellos, ¿no? O Es más un bien patrón. es como una venganza, ¿no? Porque decir, es normal, claro que no, pues si él lo está padeciendo. No es normal, pero sin embargo, o sea, el niño, esta connotación del dolor, del sufrimiento, tú no sabes, o sea, eran hermanos, entonces había una complicidad, ¿no? Y entonces se pueden manejar de muchas formas. O sea, aquí no se trata de juzgar a los menores, estamos tratando de entender el proceso por lo que vive y de dónde viene todo y qué podríamos hacer con estos chicos. Entonces, sí es un tema delicado. Si a esto son niños abusados, no comprendidos, no escuchados, no con un acompañamiento y todo lo demás, pues ¿qué pasa? Son presas fáciles para caer en el alcohol o en las adicciones. Y esto es por un escape de su realidad. Buscan escapes, porque no tienen con quién platicarlo. ¿Por qué creen ustedes que cuando llega la etapa de la preparatoria, de la secundaria, se juntan chicos que tienen conflictos y se vuelve vandalismo? Parece como Se un imán, encuentran ¿no? ahí. Sí. Es increíble, pero como que por alguna extraña razón te acoplas con la persona que tiene tu problema. Es que al final del tiempo te sientes apoyado, no te sientes tú solo, buscas yo creo, como ¿no? gente igual a ti, ¿no? Siempre, para sí. contar de pertenecer a un grupo. Mi grupo, pues también a ti te pegan en tu casa, o también a ti te, Sí. no sé. ¿Con quién puedes platicar Ajá. sin ser juzgado? Exacto, y por eso Claro. buscas como lo dice la psicóloga, ¿no? En Pero vandalismo. no es que lo busques. Yo tengo mucho, a ver, Ujú. yo escuchaba que decían, es que buscan el mismo patrón. ¿A poco va así? Oye, tú eres golpeador para juntarme contigo. No, pero No. No, digo pero se va inconscientemente, dando. eso es inconscientemente. Se va dando. Tú lo en la vas convivencia. detectando.
O sea, si eres un niño maltratado y te vuelves un adolescente bajo ciertas circunstancias, pues entonces sabes cómo es el comportamiento del otro, porque lo vives tú y lo detectas. Y entonces hay un acercamiento. Y con lo que tú dices, puedo platicarlo abiertamente, o sea, nos hacemos amigos y lo platicamos, porque en casa no se habla. En casa no se puede hablar, no te creen si hay un abuso, no te creen si hay un maltrato, no, o sea, muchas cosas. Entonces, por eso mismo se juntan. Y ya después, pues bueno, pueden juntarse para mejorar su situación o para empeorarla y se vuelve una parte del vandalismo. ¿Qué es más general? ¿Qué es más común? Que desgraciadamente más común buscar los escapes con el amigo y vámonos de parranda. Sí, vámonos a una empatía tomar. emocional. Ajá, ¿por qué? Porque me voy a quitar como porque además entiendan una cosa, un niño maltratado, un niño abusado, se siente culpable. Se siente muy culpable. Sí. Y entonces esa culpa no le permite muchas cosas. O sea, ¿cómo voy a hablar que mi mamá me golpea, o que el tío me violó, o que esto, lo que está sucediendo, yo lo provoqué? Y si hay un manejo de una persona que está abusando del menor, pues también es manipulador. Entonces, perdí los estribos, pero tú tienes la culpa. Porque si tú hubieras limpiado la mesa, yo no me hubiera enojado. Exacto. Y no me hubiera sacado de quicio. Y si no me hubieras contestado, no te hubiera dado el golpe. Y entonces son personas que van creciendo con esta culpabilidad. Odio a mi papá, pero al mismo tiempo lo amo. Odio a mi mamá, pero al mismo tiempo lo amo. Y no puedo decirlo porque rompo el entorno en el que estoy. Y cuando de plano no quieren ni volver a ver a la mamá. Bueno, tiene que haber una situación muy fuerte para romper con ese vínculo. Porque aún así los padres que abandonan es muy difícil. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, yo conozco un caso en el que la mamá abandonó a los hijos y los dejó en un hospicio. Ajá, y cuando crecieron, los muchachos salieron y 2 de ellos no quisieron volver a saber de la mamá, y uno de ellos así como que, ay, mi mamá, y la tiene y la mantiene y la procura, y él como que se siente responsable de su mamá, ¿no? Y se siente así como que yo tengo que tener a mi mamá, y yo no entiendo el por qué cuando la mamá de verdad no... A lo mejor él ya de grande quiso entender los motivos que tuvo la mamá para dejarlos y... No sé. Yo creo que también tiene mucho que ver. De plano ya no quisieron saber. Perdón, tiene mucho que ver en la personalidad de cada uno, ¿no? Al final las edades también infieren, porque no ves la perspectiva igual a Exacto. cierta edad. Si uno los dejó aunque a los el hecho haya sido 8 el años mismo, ya están más conscientes. Ajá, aunque el hecho haya sido el mismo que los haya abandonado, pero alguien la terminó entendiendo por la percepción. Tiene que ver el carácter, ¿no? De cada Claro. persona, porque por ejemplo yo conozco muchos casos. Conozco otro caso de 5 hermanos chismosa, Pati. que la mamá se fue. Por X motivos tuvo que separarse de los hijos, pero luego ya, cuando ya podía tenerlos, no los quiso tener consigo, y los 5 niños fueron creciendo y se convirtieron en semiadultos. Y cuando la conocieron, o la volvieron a ver, bien curioso, los 5 hermanos reaccionaron diferente. Sin embargo, lo más curioso aquí es que la hija que más la extrañaba, o que más pensaba y que fantaseaba, ya saben, ¿se acuerdan de Los ricos también lloran? Esas novelas que eran de moda. Ay, me voy a encontrar a mi mamá con turbante y pipa. Cuando la conocí, así como que una decepción total. Pero aún así dijo, bueno, hay que tratar. Y fue decepción, hasta que dijo, de plano, yo no quiero tratar contigo. Sin embargo, la otra hija ay, mi mamá... Todos actuaron diferentes, ¿sabes? Fue una cosa tan curiosa porque hasta se molesta una de las hijas cada vez que la mamá le habla o le manda mensajes diciéndole, hijita, te quiero mucho. Ay, y la otra, no me digas que me quieres. Y no me digas hija. Claro, ya podemos llegar a ser amigas.
pero no eres mi mamá. Sí, es que... Es que mira, hay proceso psicológico. O sea, cada quien va como en un desarrollo de su proceso, ¿no? Si la persona, o sea, la mamá es muy tóxica para ellos y ya quiere recuperar como la relación con los hijos, pues obviamente cada quien va a decidir si quiero estar con mi mamá o no quiero estar con mi mamá. Lo que tú me estás hablando es un resentimiento muy grande. Cuando le dices, ay, no me vuelvas a decir eso, ¿no? Hay un resentimiento por un abandono. Hay un resentimiento de que no puedo olvidar, porque posiblemente en el transcurso mis experiencias fueron muy difíciles y posiblemente muchas de ellas yo puedo decir que ella fue la culpable porque me abandonó. Entonces, hay resentimientos, hay algo, o sea, el romper, o sea, los vínculos es muy difícil. Como nos explicaba, ¿no? La vez pasada, que cada uno ha tenido vidas distintas, aunque sean hermanos, todos tienen la misma familia, pero tienen amigos y circunstancias distintas. En la calle, saliendo a la calle, y pues cada quien habla como le va en la feria. Entonces esta chica a lo mejor le fue distinto que a la que sí cuida a la mamá, que sí se preocupa, entonces... Y a lo mejor la que tenía como la imagen de lo que esperaba de la mamá y nunca lo tuvo, pues bueno, no solamente es la decepción, sino que a lo mejor decidió ya romper con ese vínculo y dejarlo así. Se pudo haber dado cuenta que no necesitaba ese vínculo, que lo podía brincar. Nos duele mucho como seres humanos hablar de la mamá, porque siempre nos la manejan como esa mamá abnegada, querida, amorosa, entregada, dedicada, ¿no? Pura, sana, ¿no? O sea, porque nos la representan muchas veces como si fuera la Virgen de Guadalupe. La abnegada, la que está siempre ahí. Eso nos enseñan en las novelas y en las películas, ¿no? La mamá siempre es buena. La misma sociedad, ¿no? La misma sociedad nos va orillando a tener esa imagen, pero al final sabemos que hay, o sea, como seres humanos, obviamente, hay muchísimas variantes de todos esos casos. Al final, o sea, ¿cómo podríamos identificar nosotros? Porque ese sería como que el punto aquí, ¿no? Nosotros como seres con un poquito más de criterio, por decirlo, de los niños que estamos hablando, es identificar ese tipo de abusos o ese tipo de alarmas. ¿Cómo podemos identificar? Bueno, esta parte tenemos que ver. Los niños son personas, son seres que hacen investigación, que son muy creativos, que indagan, ¿no? Curiosos. Que son curiosos, preguntan por todo. Cuando tú ves a un pequeño que hay un cambio, que no es el mismo, no es el mismo niño juguetón. Se encierra, se vuelve introvertido. Se encierra, se vuelve introvertido. Algo está sucediendo. Algo está sucediendo. Si es un niño agresivo, ¿no? O sea, porque no es, ay, nació agresivo. No. Está repitiendo patrones como lo decíamos la otra ocasión. Entonces, hay agresividad posiblemente en su casa. Algo está sucediendo. Las palabras que dice el niño, los dibujos que hace, todo esto lo van detectando los maestros. Son los primeros que se dan cuenta de que está sucediendo algo porque hay un cambio de conducta muy notorio. Y es por eso cuando ya mandan llamar a los papás. ¿Y qué sucede, no? ¿Cuántos casos conocemos que los maestros son los que detectan, que dicen, es que lo tomé del brazo y el niño... Sí. Gritó y cuando lo revisan trae un golpe. ¿Cierto o no? Sí, claro. Entonces, hay que tomar en cuenta que estos padres que son maltratadores tienen unos problemas de trastornos psicológicos y que también tendríamos que trabajar con los papás. Que lo por eso disfrazan de estrés, que dicen, es que estoy estresado del trabajo. Por eso le pego, pero no. No, hay más No es así, allá. es más... Hay más allá, ¿no? Y entonces tendría que trabajarlo y darse cuenta, porque yo creo que hay papás que aman a sus hijos, pero que no tienen la manera de cómo interactuar y están repitiendo patrones porque les funcionó a los papás de ellos en cierta manera. Y entonces hay que ver, obvio. O sea, el abuso sexual es el abuso sexual, el comercio sexual es el comercio sexual. O sea, ahí sí tendríamos que checar qué está pasando. Sí. Sí, porque no es lo mismo un papá que pega, porque así fue educado, a un papá que abusa, por favor. Claro. Sí. Sí, o sea, son cosas como que
Los dos hay que trabajar. Los dos lastiman al futuro. Sí, todos al final de cuentas es un abuso. Cualquiera. Como que hay de diferentes que afecta niveles. tu vida. ¿Hay manera de rescatar a estos niños? Sí, sí hay manera de rescatarlos y por eso ahí voy, poco a poco, ¿va? Entonces, ¿qué pasa? Las consecuencias de un niño maltratado hacia su persona, pues bueno, dificultades de habilidades sociales, baja autoestima, no regulan sus emociones, ni tampoco sus impulsos, que son las conductas que se van notando y que podemos nosotros determinar qué está pasando con los pequeños. No tienen creencias positivas de ellos, hacia ellos. No sienten que puedan hacer cosas. ¿Sale? O sea, es esta creencia pierden positiva. Pierden la fe en ellos. Ajá, pierden la fe. O se van al otro extremo. Creen que son mejores que otros, ¿no? ¿O no? Porque rompen, o sea, porque hay una parte rebelde de ellos que necesita sacarlo. ¿Sale? Pero si lo ves, es un escudo para ellos. Es un escudo. Una defensa. Es como una defensa, pero en el fondo realmente no creen en sus capacidades. Sí. Porque yo sí conocí a un niño y él, al contrario, él hasta se reía así como, por favor, ustedes son así, no son nada, cabrón, ¿no? Son las palabras. Es una inseguridad. Yo lo veía que se sentía superior, más listo, más, hasta se burlaba así de, ¿cómo te fue en el examen? Ay, por favor, fue papa para mí. Sí, pero ahí entonces hay que identificar cuáles realmente son sus palabras de ese niño o cuáles son las palabras que está imitando de alguien, ¿no? Que no, posiblemente no es del papá ni de la mamá, pero a lo mejor de algún tío. Porque los niños buscan sus figuras. Sí. Pues para poder, o sea, imitarlas como sí, lo son. Que decíamos, son ejemplos los adultos para los Y a lo niños. mejor es poder decir, no, yo soy Juan Camané, yo soy aquel, pero en el fondo es una inseguridad tremenda. Yo pensaba, pues, cuando lo miraba y decía, bueno, a lo mejor lo han hecho sentir siempre tan poco, ¿no? Siempre estuvo atrás, siempre estuvo que aquí, no, yo claro que yo soy y quería demostrar que... Claro, posiblemente, porque también, o sea, valgo algo, ¿no? Dentro de lo que sentía a lo mejor el chico o el niño, tengo un valor. Perdón, pero si no hago la pregunta, se me va. ¿Hay una edad en la que ya no puede haber solución para problemas emocionales, traumas de infancia? O, por ejemplo, una persona de 50 y tantos años... ¿Se puede trabajar en eso? ¿Puede trabajarlo? O sí, lo puede trabajar. No. Yo creo que somos personas de cambio. Si siempre puedes cambiar todavía. Ya ves lo que dice hace rato. Ya, déjenme así. No puedes cambiar, tienes esperanza. Ay, ¿cómo son? No. Pero una persona de 50 años, 80 años, siempre y cuando quiera cambiar. Claro, siempre y cuando esa persona quiera cambiar, porque no nomás... es más difícil, ya ves con eso de que dicen chango viejo no aprende maromas, no es más difícil porque ya lo trae muy arraigado. Sí, le va a costar mucho más trabajo, pero lo puede lograr. ¿No? Solamente que quiera y que lo quiera trabajar y que sea muy honesto con lo que está pasando. Porque mira, uno como psicólogo, te encuentras con un montón de casos en donde no son congruentes. De repente, me quiere ver la cara, ¿no? Pero no me está viendo la cara a mí, se le está viendo a él. Y luego a veces es como por conveniencia, ¿no? De que el psicólogo, a ver, pues es que ¿qué haces ahí? Date la media vuelta. No, este cabrón quiere que abandone todo donde yo estoy bien cómodamente y te ves y ves al psicólogo, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero sí se puede, Pati. O sea, yo creo que somos personas de cambio, que siempre nos estamos adaptando, que podemos mejorar. Personas, o sea, no sé, este tema también muy difícil, ¿no? Los pederastas, o sea, y te traen algo ahí, o sea, que es un parte psicológico, parte fisiológico. Hay muchas cosas que se tiene que seguir estudiando y tenemos que ir progresando con estos temas porque es como, ¿cómo te puedo decir? Creo yo que va más a fondo. O sea, no solamente es, ya lo metieron a la cárcel, ya lo rehabilitaron y ya sale y puede convivir con niños y la sociedad dice, no le voy a permitir a mí eso. Hay un rechazo. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, el rechazo es un miedo, ¿no?
Sí, es el miedo, pero la sociedad lo va rechazando, lo va discriminando, y yo no estoy a favor, ¿no? Te digo, o sea, ni en contra ni a favor de una situación así, pero sí hay que entender que si es una persona que quiera rehabilitarse y demás, ¿hasta qué grado podemos llegar? Y todavía creo que estamos en pañales. Ahí sí te puedo decir. Sí. Que estamos en pañales por miedo, porque no sabemos, o sea, qué va a pasar con este ser humano, si realmente está rehabilitado, si trae una chispa, hay un trastorno, ¿no? Hay algo más allá, ¿no? Los animales y obviamente tienen ese instinto, tal vez. Pues es como un impulso psicológico, emocional, fisiológico, muchas cosas. También ha documentado casos donde también es físico, ¿no? Sí. Es falta de alguna neurona, falta de algún algo en especial químico. En el cerebro. Algo químico en el cerebro. Sí. Algo químico en el te genera una necesidad. Yo creo que el autoconocimiento es como que una de las primeras llaves que uno debemos de tener para saber hacia dónde va el problema. Hay gente que tiene esos problemas que han sido medicados para... Ahora, déjame... También para... Sí, pues obviamente hay que medicar, sí. Es por eso que yo les decía que el psiquiatra no está peleado con el psicólogo, o sea, somos un conjunto, nos apoyamos mutuamente. ¿Por qué? Porque nosotros los psicólogos no podemos dar químicos. Y si la persona necesita un proceso químico en su cerebro, pues solamente el psiquiatra, que es médico, se lo va a proporcionar, ¿no? Entonces, hay que detectar. También, ¿qué pasa con estos pequeños que son abusados? Se empiezan a agredir ellos mismos. Los cortes. Sí. ¿Cuántos cortes hemos visto? Y los casos de los chicos que se autoflagelan. Este fue un accidente, no me quise hacer nada. Sí. Entonces, sí, se empiezan a cortar y a maltratar a ellos. ¿Por qué? Porque pasan un proceso psicológico bien difícil. Entre la culpa de te quiero matar por lo que me haces, pero te amo y no puedo y me lo hago. Eres más grande. Y entonces hay un coraje interno, ¿sabes? Y cuando se cortan, lloran, y cuando pasan eso sienten el dolor y entonces se liberan. Es un desahogo para ellos. Es un desahogo. Qué fuerte. Está muy canijo, Pati. Sí. Y entonces bajo rendimiento académico, lo podemos notar, delincuencia juvenil, que lo platicamos, el rechazo a su propio cuerpo también. ¿Rechazo a su propio cuerpo? Sí, ahí te va. Por ejemplo, sucios? Sí, o va un proceso ya, o sea, hay varios procesos psicológicos, o sea, una persona que vive, porque la violencia se da intrafamiliar, ¿no? Entonces puede haber violencia entre papá, mamá, hijos y demás, entonces, y se calla, y cuando se calla, pues hay reacciones fisiológicas, y hay niños que tienen sobrepeso por parte emocional, no por alimentación. Porque hay un registro y entonces el cuerpo reacciona a sustancias químicas cerebrales y entonces hay muchos niños que pueden tener sobrepeso, ¿no? Y hay otros que pueden no les gusta su cuerpo porque de esta manera es rechazar, o sea, se sienten rechazados y entonces ellos trabajan el autorrechazo de fue mismos. El culpable del abuso. Puede ser por el culpable del abuso o esta parte de soy rechazado, no soy aceptado, soy maltratado. Quiero ser diferente. Quiero ser diferente. Si yo pudiera estar en el cuerpo de alguien más o de ser otra persona diferente, podría no estar pasando por aquí. Soy fea, soy rechazada. Ajá. O porque también no son como ciertas mujeres, ¿no? Que están muy voluptuosas, digamos, en la palabra, que sienten rechazo de su cuerpo porque todo el tiempo están siendo acosadas. Dicen, ¿para qué quiero este cuerpo si me están acosando? Sí, o sea, entonces viene... ¿Eso sucede? Sí, apenas acabo de ver unos videos en YouTube de una chica que la entrevistan y siente rechazo de su cuerpo, no quiere quitarse pompis y todo eso. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está siendo acosada. Dice, no, yo no quiero este cuerpo porque yo quisiera estar plana, dice yo, porque me están... Y entonces siente rechazo por lo mismo. Pero algo pasa en su proceso. Porque ha habido abuso con ella, hubo abuso de niña por su físico. Así es. Entonces, muchas de estas consecuencias y de lo que estamos hablando es
es difícil, pero hay que entenderlo para poder apoyar, ¿no? Y entonces, esta parte, como te decía, el rechazo de mi propio cuerpo es porque nos vamos a planos tan sencillos como decir, me parezco a mi mamá o me parezco a mi papá físicamente, y es el verme, estoy viendo a mi abusador. Ok, puede ser. ¿Sabes? Entonces, son varios factores que tendríamos que entender el proceso psicológico que está pasando el menor o el adolescente. Entonces, de ahí. Entonces, el miedo generalizado. Hay mucho miedo. Miedo a hablar, miedo a interactuar, miedo a expresar. Entonces, hay que checarlo. Y el sentimiento de mucha vergüenza o de culpa, que es lo que estábamos manejando, la parte, hasta llegar a la etapa de depresión. Y entonces, ahí, bueno, pues ya hay que checar. Estas personas que no superan cierto abuso que les ha marcado de su infancia, ¿vale?, pasan por un trastorno que se llama disociativo de la identidad. ¿Cuál es esto? ¿Lo han escuchado? Sí. ¿Disociativo de la identidad? Sí. Entonces, el trastorno de múltiples personalidades. Ya ves. Ahora sí van a hablar de mí, caray. El idioma que todos, ¿no? Pero eso no lo tenemos casi todos. Sí, Alvarito sí, porque es mexicano y ahorita viene de francés. Parlez-vous francés? No, digo, es que yo de pronto me descubro que soy la persona más alegre del planeta Tierra y bailo y canto y de pronto quiero matar al que tengo enfrente y de pronto yo sí noto que yo en mi persona tengo muchos cambios de No, es que tú eres voluble por eso. Sí, voluble. Una cosa es ser voluble y otra disociación de la No, va más allá. O sea, el trastorno de múltiples personalidades es que esa personalidad actúa, habla, ¿no? Completamente diferente. Tiene sentimientos diferentes. Diferente. Todos sí, o sea, a veces nos sentimos el superhéroe, la heroína y todo, ¿no? Pero sabes perfectamente que sigue siendo tú. Y va dentro de tu misma personalidad, nada más que de repente tienes que ser diferente con algún tipo de persona. ¿Y por qué? Porque empatas. O sea, de repente, no sé, terminas hablando como la amiga o como el amigo y las frases y no sé qué, y entonces, ¿por qué? Porque somos una mezcla, como yo le decía, una esponja que vamos adquiriendo personalidades hasta que formas una empatía tu propia espejo, ¿no? Que van haciendo la gente. Hasta que formas tu propia personalidad, tu criterio y demás, y entonces te desenvuelves. Y aún así, de repente tú ves a las amigas y todas hablan al mismo tiempo igual. Y hacen los ademanes igual. Son todas las fresas, ¿no? Como no sé qué onda, güey. Ok. Entonces, ¿qué? Pero va más allá. O sea, es una persona que no tiene, o sea, que su personalidad está dispersa, digámoslo así. Y entonces, ¿qué sucede? Esta persona no se encuentra en este mundo y en este plano. Y entonces puede ser muy agresivo. Y no solamente eso, porque se van los dos términos que tú decías, Pati. Dice, o todo es mi posesión, o nada lo es. ¿Sale? Perdón, esto es como un proceso entonces. O sea, yo niño maltratado, chiquito, fui pasando por las cortadas, luego el bullying hacia los demás, evolucionando, luego la depresión y termino con diferentes personalidades escapando de mi realidad. O dependiendo del niño es lo que va teniendo, porque no creo que todos tengan el mismo proceso. Y no. Por eso esa era mi pregunta, o sea, es como un proceso. ¿Hay una evolución en eso? No. O sea, yo niño abusado, puedo sacar mis dos personalidades en corto, brincarme todo lo demás. Sí, o sea, yo creo que vamos detectando, o sea, lo que va pasando con el pequeño, y somos seres totalmente independientes, individuales, y cada proceso es diferente. Claro. Entonces yo te puedo decir, o sea, todo lo que pasa al pequeño hasta que puede llegar a este tipo de trastorno, ¿sale? O el adulto, porque a veces se manifiesta en el adulto. Por ejemplo, el caso
No solamente, o sea, no es el caso físico, no es el caso sexual, pero sí es el caso verbal. Si a un niño que no tiene y abandono, si a un niño no tiene las figuras de padre y madre y vive con una abuela o con un abuelo o con un tío o con esta persona como su única figura de adulto y le dice, no eres nadie, yo te compro, yo te doy, yo te alimento, no vas a llegar a ser nadie sin mí. Ya te la crees. Entonces, ¿qué pasa? Es una persona que posiblemente va a crecer y va a pensar, si se muere esa persona, entonces todo es mi posesión. Ok. Porque tanto me lo negaron que lo quiero tener. O espérate no lo a que es. te hagas viejito y te voy a meter a un asilo. No, ojalá fuera así, pero ¿cuántos casos no hemos visto en las noticias, no? Sobre adolescentes que asesinan, Sí. ¿no? Sí. Que desviven, como se dice ahora, Yo a tengo las eso. familiares. ¿Qué hay en la mente de esos niños? ¿Qué creen que después de matar va a pasar después? Pues quién ¿Se va a sabe, quedar claro. ahí con el muerto? ¿De dónde le va a caer el dinero? Hay ¿qué? muchísimos casos. Hay muchos casos, pero a ver, les voy a poner un caso en la mesa. Menores infractores. Así, hagan espacio. Menores infractores, ¿no? O sea, Sí. dentro de la carrera, pues vas a hacer prácticas profesionales en varios lugares. Entonces, me tocó ir precisamente pues de esta cárcel de menores infractores. Y entonces, bueno, ya saben, y era de hombres, ¿no? Chicos. El ambiente era muy pesado, o sea, se vivían muchas cosas, ¿no? El maltrato de los custodios, de los mismos compañeros que están ahí y demás. Y había un chico que a mí me llamaba mucho la atención. Siempre traía un libro bajo el brazo. Y entonces le decían el pitufo filósofo, ¿no? Porque siempre... Y además hablaba correctamente y era bien amigable, y ¿sabes? No parecía Interactuaba. ser trastornado. No parecía, o sea, parecía así como que, ¿por qué está aquí? Ujú. Cuando descubres que está ahí porque mató al padrastro, porque golpeaba a la mamá y lo golpeaba a él, y se le hizo... ¿Eso Y no además, se puede llamar de él, esa persona? el padrastro era un policía. Entonces, o sea, pues, ¿no? Claro. Tenía Se que le hizo muy castigarlo. fácil, Con su arma del padrastro. Eso fue le como- vació la pistola, ¿no? ¿Por qué? Porque era su forma de defenderse. Sí, fue en ese un momento. hartazo Es un y impulso. Por eso Sí. les digo, no controla sus impulsos. Entonces, ¿qué pasa ahí? Exacto. Porque lo castigan igual que uno que lo hubiera hecho conscientemente y todo. Premeditado. O sea, ¿en qué momento? O sea, yo no sé si han tenido un momento de ira, Claro. Sí, que claro. te desconectas y de repente te vuelves un monstruo y Y te dices arrepientes en el palabras. segundo que acaba Yo todo. conozco a alguien. Yo Mira, conozco a mira. alguien. Yo me enojo. Mira, Quiero decir, mira, no quiero mira. decir quién es. Y me acuerdo de lo que me hiciste desde el primer momento y hasta hablo más rápido para poderte decir todo. Para Creo que no se todos lo hemos olvide. explotado, ¿no? En algún No, momento, porque sé que me van a callar y entonces... ¡ah! sin querer hacerlo. Así es. Y en ese momento que tenemos tanta ira, o sea, nos desconocemos, nos desconocen y somos muy impulsivos. Sí. Pero, o sea, ¿hasta qué grado tuvo que llegar este chico para... ¡fum! ¿No? ¿Es un despegue de adrenalina o como...? Sí, eso. Sí. ¿no? O también lo pudo haber visto como la única salida, ¿no? Porque al final sabía que era un Sí, pero en el policía momento- que aunque lo denunciaran no iba a pasar nada, no había forma de salvar a su mamá, más que dijo, este es el momento y ¡zas! O no hay un momento en que el enojo te... Es lo que dice la psicóloga. Vamos a Sí. lo que sea. Ya lo maté. Así es. Sí, o sea... Y sin embargo estaba pagando una culpa Yo mira, no, yo la ventaja que no era tan tengo, culpa. o sea, yo sé que no voy a llegar a matarte a lo ahorita. A desvivirlo, Tiene Pati. testimonio. A desvivirlo, Pati. Porque aunque yo esté histérica y esté maltratando a la persona, en mi cabeza me estoy regañando a mí misma. Te estás pasando, Pati, cállate. Y la otra parte de mi cabeza dice, dile todo, que no te falte nada. Sí, o sea, yo cuando estoy muy enojada y me estoy peleando con alguien, porque me pasa muy seguido, de verdad, llega segundos en mi cabeza que me dice, cállate, Pati, estás pasándote. Y luego, no, dile, porque si no va a seguir abusando de ti, o va a seguir haciéndose pendejo, o va a seguir haciendo esto, ¿no? Y entonces tengo un pleito constante Censura ahí, por favor. de que me tengo que callar y de que no, dilo, porque quiero que sepas que no me enojo
porque Cepillo estornudó. O sea, siempre que me enojo, vengo acarreando un montón de cosas. Pero ¿qué tal cuando toso? Y ya cuando me enojo, es porque ya acarrié. Entonces, digo, dile todo porque que lo sepa. Es ¿no? Que eso es lo que pasa, o sea, vamos guardando porque nos van enseñando socialmente, ¿no? A que debemos de callar y que no debemos de hablar y lo vas guardando porque no pasa nada. Pero siempre hay un criterio, ¿no? O sí, sea, claro. Definitivamente, o sea, cualquiera somos completamente fáciles de caer en eso, pero por ejemplo, en este caso del chico que mencionas, yo no habría podido tener ese punto, ¿no? O sea, pasar ese límite. Pero no puedes decir nunca, porque si estás viendo a tu mamá que la están lastimando y te están lastimando a ti, hay un momento que tal vez te da coraje y dices, no, ya estuvo, bueno. Yo tengo una duda. ¿Alguna vez, porque yo sí he ido varias veces con psicólogo, alguna vez, platicando con una psicóloga, me dijo que las personas como yo no corremos tanto peligro de llegar a una agresión física, que es al contrario, aquellos que se guardan el coraje, porque hay muchos que son al contrario, yo exploto y grito y pataleo y soy capaz hago muchas cosas que luego estoy pidiendo disculpas, ¿no? Y a lo mejor mis disculpas es, pero te lo merecías, hijo, ¿no? Que ni son las disculpas. Así es ahí. Tienes tus válvulas de escape de corajes. Y hay personas, y yo conozco muchas, que ni siquiera dejan de sonreír. O sea, la estás viendo que se lo están llevando y están... Y dices, ay, yo quisiera ser como esa persona. Ya va a hablar de mí, ya también me voy. Dice que ellos son los que sí llegan al momento de explotar. Son como una válvula de escape. Dice, lo tragan tanto que a la hora que hacen algo, lo hacen en grande. ¿Es cierto esto? Sí, y lo vivimos, o sea, otra vez. Hay que retomar esa parte. Nos vamos guardando cosas, ¿no? Por no tener que afrontar, enfrentar, ¿no? Una situación que te molesta. Y entonces le puedes pasar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Hasta que te llega al tope. Mi vida corre peligro. Y entonces, ¿qué sucede? Somos una olla de express, entonces, tiene que tener una válvula de escape. Tienes tu válvula y la vas sacando, tienes coraje, ¡uy! Y lo sacas. Ajá, pero esa válvula de escape, o sea, perdón, esa válvula de escape, ¿qué es lo que sucede contigo? Te calma, ¿no? Pero, o sea, sabes hasta dónde llegas, pero no está en peligro tu vida, en peligro la vida de alguien más, o sea, cosas así, y ¡fum! Quiéreme. Y entonces, o sea, todos podemos llegar en un momento en donde nos podemos bloquear psicológicamente y poder hacer algo de lo que nos vamos a arrepentir. Sí, porque te escapas de tu realidad en el momento que explotas, ya no eres consciente, dejas de ser la persona que está pensando siempre y pierdes tu conciencia. Pero tú ya lo tienes medido, sabes hasta dónde, ¿no? Perdón, o sea, me voy a desviar un poquito. Al final del día, esto ya nos damos cuenta porque ya somos adultos con un criterio, ¿no? El niño no tiene todavía esa oportunidad. Exacto. Nosotros como jefes de familia, bueno, yo no tengo hijos, pero los papás, los tíos, la gente que está a un lado de los menores abusados, siempre ha sido mal visto o hace ya mucho tiempo que era mal visto ir al psicólogo, ¿no? Porque ir al psicólogo era como estás loco. Sí. Normalmente lo catalogaban así. Debemos, ya no. Por eso digo, hace tiempo ya, ahorita es esencial que nosotros detectemos ese tipo de abusos y obviamente llevar a los niños a terapia, que saquen a todo centros, eso, ¿no? Centros de atención, ¿no? Porque al final del día eso es lo que va a evitar ese patrón de llegar a donde estamos platicando ahorita. Así es. Pero bueno, esos son unos casos de abuso, de maltrato. Hay otros que no los consideramos y que son ciertos. La sobreprotección. ¿También es abuso? ¿Ese también es abuso? Es un maltrato. Está muy interesante. A ver, cuéntame. Porque la sobreprotección que Mamá, estás no oigas generando, esto, por favor. ¿Qué estás ocasionando cuando eres una madre o un padre sobreprotector? No estás dejando que tu hijo investigue, indague, que sea creativo, curioso y demás. Eso. Siempre estás, o sea, deteniendo su desarrollo. Con el beneficio de que te tengo que cuidar, ¿sale? Y te tengo que proteger de todo. Entonces, imagínate una persona, un niño
que no, o bueno, actualmente es muy difícil que los niños anden en la calle por toda la violencia que conocemos y la inseguridad, ¿no? Pero si a eso le agregas que no le das herramientas y de repente hasta lo llevas a la preparatoria y lo recoges en la preparatoria y le mides el tiempo y no lo dejas, o sea, y son sobreprotectores porque no le enseñas con herramientas en este mundo qué va a pasar con este ser. Cuando le faltes, inseguro. Cuando le faltes ya no vas a saber qué hacer. Claro. Sí. También es violencia, por ejemplo, cuando el papá, que quiero ir a tal lado, vete. Que a los 14 años, me eché unas chelas, papá. Qué padre. Que tengo sexo con mi novia. Festejarle a los 15. Todo. Y no te preocupes tú. O sea, no son permisivos. Todo, sí. El permitirles todo. No ponerles límites, ¿no? No ponerles límite. ¿También es violencia? Pues es un maltrato también, porque entonces no solamente desapego. Es que tengas, es como, soy indiferente a ti, no me importas. Lo que hagas está bien. Y eso es lo que habíamos hablado desde el principio. ¿Y los padres se dan cuenta de esto o no? No. No, ¿verdad? No, o sea, yo sí creo que algunos sí y otros no. Entonces, por eso precisamente hay que ayudarlos. ¿Y cómo se puede ayudar? Porque se ofenden. Sí, pero hay, por ejemplo, lo que estamos diciendo, bueno, yo lo leí hace algunas semanas, los padres ahorita hicieron su propia generación de cristal. Porque desde el hecho que dijeron, yo le voy a trabajar para darle a mi hijo todo lo que yo no tuve, o yo no voy a dejar que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Sí. Obviamente a los padres de esa época pues, los enseñaron a ser fuertes, a aguantar, todo eso. Pero ahorita a esta generación de cristal no le están enseñando esa fortaleza. Entonces, ¿qué está pasando? Obviamente estamos creando jóvenes completamente con problemas de ansiedad, inseguros, ¿no? Pero también hablábamos de los niños cristal, que es todo un panorama de generación a generación como padres y que también yo creo que nos estamos tratando de adaptar como seres humanos a ser papás, a ser hijos y que tendríamos que tener pues ese apoyo y ese acompañamiento para poder tener mejor calidad de ser padres, ¿no? Calidad, no cantidad, o sea, muchas cosas que nos los están repitiendo las redes sociales, todos los comerciales y todo, sí, ¿no? Sí. Los medios de comunicación. O sea, qué tanto es beneficioso, qué tanto no lo es, depende mucho también de tu estrategia, la comunicación que tengas con tus hijos. Les voy a platicar otro caso de maltrato. A ver, cuente. Okay. Ya me encantó el chisme así. Hay refil de café para... Lo que no hay es quien te lo prepare. Conoce... Esa es violencia, ¿verdad? Esa es violencia, te están maltratando. No entras en el tema de hoy porque ya estás ruco. Ok, ¿conocen el síndrome de Munchausen? ¿Munchausen? No. Yo lo he oído, sé que lo he oído. Síndrome de Munchausen. Ajá, a ver, ¿no? A ver, Pati, ¿qué has oído? ¿No? ¿Qué has oído, Pati? ¿No sé si lo sabías? Ese sí no sé. Ok, son las madres o padres que enferman a los hijos. Exacto. Para que siempre... De ver una novela... Para que siempre estén con ellos. El caso de claro. O sea, ¿las madres se enferman a los hijos o las madres se hacen enfermas para que los hijos estén? ¿Los enferman de enfermedad? Sí. Estuvo fuertísimo ese caso y yo me lo chuté de pies a cabeza. A ver, yo no supe que los enferman de enfermedad. Sí, o sea, para que no salgan de los medican. Los hacen como indefensos, como estarlos, hoy te duele la cabeza. Los tienen medicados todo el tiempo. Está enfermo y les dan medicamentos y no puedes salir porque tienes esto. Okay. Vean, está gruesísimo. Es una manipulación. Ella, de hecho, la niña acaba de salir de la cárcel porque se echó a su mamá. Sí. Eso es maltrato. Sí, ¿cómo no? Sí, porque los enferman. ¿Sí? O sea, es que dice, o sea, imagínate qué pasa en la cabeza de la mamá o del papá que dice, no puedo dejar de no tener a mi hijo y entonces le doy medicamentos para que siempre dependa de mí. Toda la vida va a depender de mí y entonces aunque lo ataque, lo agreda y entonces hay muchos que hasta utilizan veneno para los hijos, para que, o sea, sigan dependiendo constantemente de ellos, ¿no? Y ese es amor así como, ¿no? O sea,
tan grande que dicen tener los padres hacia sus hijos que no pueden dejar que el niño salga. Es una especie como la película del Castillo de la Pureza, que no dejaba salir a sus hijos según el mundo estaba muy loco. Pues estaba muy loco, pero va más allá. Él no los enfermaba, él nada más los tenía trabajando y encerrados. Encerrados, ¿no? Aunque acá en el caso de Gypsy era porque mientras mantenían la niña enferma, pues ella vivía de todo lo que el gobierno le daba, casas y demás, ¿no? Ahí yo creo que... Manipulación. Terrible. Muy terrible, porque lo que pasa en este caso es que la niña nace con ciertas circunstancias de enfermedad y la enferma más, y entonces ella pedía ayuda en las redes y al gobierno para que le proporcionaran dinero y le pudieran proporcionar casa, y utilizaba a su hija para su propio beneficio, pero con el nombre de te amo, ¿no? Y me necesitas. Entonces, es muy fuerte, o sea, de estos tipos de maltrato que les vine a platicar para que hagamos conciencia de cómo podemos apoyar. Oye, ¿es aquí en México? No, es de Estados Unidos, está fuertísimo. Perdón, ahorita estoy recordando esto, podría ser como una variante, todos esos casos que tenemos que... Pensé que ibas a decir de otros maltratos que me ha hecho Pati. No, estos no están documentados todavía. Hay que documentarlos. Sería un buen estudio. Eso. Pati, yo soy tu abogado. No, me refiero, por ejemplo, nosotros que andamos tanto en el medio, ¿no? El Cepillo, Pati, que conocemos tantos artistas. Estos casos que se dan de que yo no puedo ser artista y quiero que mi hijo sea artista, o sea, a fuerza tiene que ser artista para que cumpla lo que yo, o sea... ¿Eso es maltrato? Sí, ajá, o sea... Sí, le estás quitando su libertad de... Sí, porque estás imponiendo algo, o sea, te proyectas en tu hijo y le estás imponiendo que sea lo que tú no, que se realice lo que tú no te has podido realizar. O sea, a lo mejor no te estoy enfermando para no depender de ti, pero sí te estoy obligando a hacer lo que yo no pude hacer para seguir dependiendo de ti. Sí, porque... Eso ya no se acostumbra, ¿o sí? Ya Sí, familias de abogados, casos. de médicos, de cartistas. Pero entonces ahí vamos. No les puedes decir ni abre libro menos. ¿Dónde lo encajarías? ¿Un maltrato psicológico, físico, sexual? Yo creo que es psicológico. Es ¿no? psicológico. Yo creo que es psicológico. Es psicológico. Porque te estoy metiendo ideas mías que yo quise y ahorita tú las tienes que hacer. Así es. Sí es. Entonces, por eso les digo, hay diferentes tipos de maltrato y hay que saber identificarlos. Sale. Ahora, Eso es lo más fuerte, identificarlo. es muy fuerte identificarlos. Ahora vamos a las partes. Ahora sí, ya. Después de todo esto, les voy a dar lugares donde podemos acudir y apoyarnos, tanto como padres, como también a los niños que vemos que hay una situación de maltrato. Obvio, el primero es el DIF. Pero el DIF, perdón lo que voy a decir, pero el DIF nunca contesta y nunca tiene respuestas. Yo personalmente, por un caso particular, he llamado al DIF, llamé al DIF 20,000 veces en diferentes situaciones y cuando me llegaban a contestar, nunca me dieron una respuesta positiva, de verdad. Okay. Y yo tengo otra pregunta acerca de lo del DIF. Yo, como persona externa a la familia, ¿qué tanto puedo apoyarme en el DIF? Ok, lo que o sea, como persona externa haces una denuncia, van a ir a investigar, ¿no? Y es anónima la denuncia. Y es anónima. Y que no también tengan está miedo. la Procuraduría Federal de Protección de Niñas y Niños Adolescentes. ¿Eso es Y cuando ya es muy fuerte el abuso, o ya es muy notorio de golpes y todo eso, o hay niveles? Perdón. Sí, yo creo que hay niveles, o sea, yo creo que esta parte de poder decir si hay gritos, siempre hay una violencia intrafamiliar posiblemente, y hay un... Y en caso que suceda esto, ¿qué pasa con el niño y qué pasa con el papá? Tienen que evaluarlos. Nos da mucho miedo. La verdad es que yo entiendo ese miedo y esa culpabilidad que tenemos de decir, y si el niño lo llevan a una dependencia y va a estar peor que como estaba, y los papás a lo mejor se le alocó y hoy fue un papá que se salió de sus casillas y todo, le hacen estudios. Tienen que detectar que realmente el niño está en peligro para podérselo quitar a los papás. Entonces,
ahí que les dé un poco de tranquilidad a esto, que es que van a hacerles estudios psicológicos de conducta y demás hacia los padres y van a darse cuenta si son aptos para poder tener a sus hijos. Y en caso de que encuentren algo, los van a tratar de apoyar psicológicamente o psiquiátricamente, porque lo que quieren es que tengan una mejor calidad de vida los niños, tanto los niños como los papás. Y estamos hablando que los niños, ¿hasta qué edad? O sea, ya una persona de 15, 16 años también puede ser apoyada en esta situación. Mientras sea menor, Hasta ¿no? los Mientras sea menor de 18. los 18. Sí, y hasta más grandes, porque todos estos centros que les voy a compartir es precisamente para todo tipo de edades. Pero ¿sale? yo creo que una de las primeras cosas que debemos identificar nosotros como que estamos visualizando el problema es perderle el miedo, ¿no? Porque al final del día es como que, híjole, y si lo complico más, y si vienen a hacerles el estudio, ahorita el papá la agarra contra el niño porque no le encontraron nada, o sea, cosas como O esas. si viene y el papá sabe que yo lo denuncié. Ajá, y cosas me como meto esas. en broncas. Por eso precisamente son llamadas anónimas, ¿no? Entonces ahí, o sea, les dejo ahí como por medio de las redes, o sea, se marca el 089 y son llamadas anónimas. 089. 089. 089. Ujú, para ya la llamada anónima. También si van a bueno, yo tengo entendido que si llega un niño, un bebé, a una clínica de urgencias, a un hospital, con un golpe que se cayó, están en la casa en una fiesta, el niño está sentado, se va de espaldas, se cae, llega con un golpe, inmediatamente creo que ahí la Procuraduría llega Los a doctores investigar tienen derecho a los papás, a los denunciar, papás ¿no? para ver, y el papá ahora ya dice, no, es que estoy dando de ¿Tenemos comer y me volteé tiempo? tantito y el niño se cayó. Entonces, también Ya ahí nos van a estudian, ¿verdad? Y si el Sí, es papá que puede ser yo he descuido visto, o puede ser maltrato. perdón que te interrumpa, yo he visto ahí que los doctores tienen el criterio para saber si el golpe es como que de abuso Ajá. o de un accidente y ellos pueden es un único levantar o golpe o Yo denunciar. lo viví, pero no tenemos tiempo para platicarlo, ¿verdad? Yo lo viví, sí, ya no Ya sé. es una hora. Vas a dar Yo una. viví esa Hay que situación para platicarlo a la siguiente. Lo platicamos. Lo platicamos. Sí. ¿Cómo Ok. llevar un niño Terminas al Voy hospital de a urgencias? terminar Claro, todo sí. esto, ¿sí? Entonces, Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar, el CAVI, ¿sale? El CAVI. El CAVI. ¿Por qué? Porque ellos son especialistas para ver que hay una violencia intrafamiliar. Entonces van a apoyar también a los padres para poder trabajar esta parte de su ira, su enojo y también apoyar a los hijos cuando han sido una violencia intrafamiliar, golpes, ¿no? Maltrato físico, psicológico y todo lo que ya hablamos. El otro centro que, bueno, ahí les van a ir apareciendo como los lugares. Esto, bueno, está en General Gabriel Hernández, 56, planta baja, Colonia de Doctores, y ahí Ciudad les de dejo los México. números. Sí, la Ciudad de México. Entonces, ahí les dejo los números telefónicos donde pueden acudir. También está el Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones, el Cariba. Y así también lo pueden encontrar en las redes. O sea, ustedes pueden googlear y pueden poner CAVI, Cariba, el DIF y demás, y les van a arrojar todas las redes. Perdón, y supongo que, o sea, la gente que nos ve aquí en México, pues se identifica fácilmente, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pero la que nos ve en provincia, también googleando estos nombres, pueden Sí. buscar ayuda, Se ¿no? supone que es a nivel nacional. Ajá. A nivel nacional, Sí, así Sí, pero es. me refería por las direcciones y todo Estamos eso. dando direcciones de la Ciudad de México, pero las asociaciones son a nivel nacional. A nivel nacional. Está el Centro de Atención de Riesgos como Victimales y Adicciones, el Cariba. Son adicciones y criminación o bullying. También, entonces, ellos se enfocan a esto, ¿no? A los chicos que caen dentro de las adicciones, el alcoholismo, lo que son las drogas y demás, y también a los padres. Eso es bien importante. Y la discriminación. También trabajan con niños y con adultos por parte de la discriminación. Y el bullying, que es bien importante. Estos centros dan atención psicológica sin ningún costo. Por eso es importante. ¿Sale? ¿Y la atención es solamente psicológica o también hay como internamiento? Pues más bien psicológica, jurídica, internamiento, o sea, tienen varios. Según el caso. Según el caso, o sea, es como la parte de apoyo, ¿no? También está el Centro de Investigaciones Victimológica y de Apoyo Operativo, y esta también tiene atención psicológica gratuita y se va también a esta parte legal, ¿no? Entonces, todo esto quiero entender y quiero expresar que es atención psicoterapéutica a personas que generan violencia dentro de la familia, ¿sale? Y la violencia genera maltrato.
porque la violencia no solamente, al igual que el maltrato, puede ser físico, psicológico, emocional y de otros factores más. Sí. ¿No? ¿Cómo ven, chicos? Pues muy interesante, ¿verdad? Y como para más programas, ¿no? Con muchas, No, es que siempre que hablamos muchas preguntas de nos todo. queda Sí. Desgraciadamente es un tema muy actual. Pero va a seguir aquí la doctora también apoyándonos y a ustedes también. Es parte de este equipo. Gracias. Y pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Así es. Gracias, doctora. Gracias. ¿Tienen dudas? Déjenlas en los comentarios aquí en la página de YouTube. Sí, muchísimas gracias por compartir el programa. Ya saben que es muy importante siempre que etiqueten el programa, que lo compartan en YouTube, por supuesto, en Facebook. Bueno, mi comadre Patti está ahí como Patti Villalobos, Dede. Yo soy Álvaro Cano en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok. Búsquenme también. Ahí ando de metiche por muchos lados. Y pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aprender tanto. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Y qué padre tener una persona que nos enseña muchas cosas. Y que aprendemos cosas Todos. que nos imaginamos, pero no sabemos cómo llegar a resolverlas, dónde encontrar los apoyos. No, y déjenme decirles que yo también esta parte de convivir con ustedes aprendo mucho. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos y por favor no dejen de venir al Sapo Cancionero. Recuerden que estamos transmitiendo este programa desde las instalaciones del Sapo Cancionero en Ciudad Satélite, en el Estado de México. Bueno, hasta las orillitas, cerquita de las torres de Satélite. A un lado de Plaza Satélite. Junto a Plaza Satélite, viernes y sábados, elenco de casa. Y aquí va a haber presentaciones de libro. Todo lo que ustedes quieran pueden rentarlo también para eventos privados. Muchas gracias, nos despedimos. Soy El Cepillo. Hasta la próxima.